Vidas de Santos Podcast por FSM Radio, San Pío de Pietrelcina, escrito por el Padre Ángel Peña. Capítulo 6. Misterio de la Confesión. Padre Pío, confesor. Después de la misa, el Padre Pío daba la máxima importancia al ministerio de la confesión, donde obtenía grandes frutos de la conversión. Desde que se hizo famoso en 1918 por la difusión de la noticia de sus llagas, el Padre Pío confesaba diariamente de 8 a 9 horas. Ya en 1919, en el verano, los hombres debían esperar 10 y hasta 15 días para confesarse. Dormían en los campos, alrededor del convento, y lo dejaban todo con tal de que el Padre los confesara. Eran miles, y hubo necesidad de pedir ayuda permanente a los policías para cuidar el orden y evitar litigios. A los hombres los confesaba en la sacristía y a las mujeres en la iglesia. Solo el año 1967, cuando ya tenía 80 años y celebraba la misa en sillas de ruedas, confesó a 15,000 mujeres y a 10,000 hombres. A muchos de los penitentes los rechazaba de mala manera, cuando veía que no estaban preparados o arrepentidos. El padre Gerardo Di Flumeri refiere: algunos años antes de la muerte del Padre Pío, llegó a San Giovanni Rotondo un señor, bienhechor de sus obras, que vivía en América. Al acercarse al Padre Pío, lo mandó fuera bruscamente. El pobre hombre insistía que hacerse reconocer como bienhechor, pero el Padre Pío le insistió que se fuera. Fue a San Severo a contarme el trato humillante que había recibido, y yo le aconsejé que fuera a confesarse con otro sacerdote. Pero él me pidió que le acompañara y que intercediera ante el Padre Pío como bienhechor. Hablando con él, pudo confesarme que tenía una joven amante con la que traicionaba a su esposa algunas veces. Entonces entendí el porqué del rechazo del Padre Pío, que tenía el don del conocimiento de los corazones. Por eso le dije: si vamos los dos a verlo, nos echará fuera a los dos. Fuimos al convento de San Giovanni Rotondo, y apenas nos vio, dijo: ¿ha sido llamar a un abogado? Váyanse afuera los dos. Nos retiramos, y él se echó a llorar. Yo le exhorté a confesarse, con otro sacerdote. Se confesó, y regresamos los dos de nuevo a ver al Padre Pío. Esta vez, él lo recibió bien, le agradeció por su ayuda y lo abrazó. Al despedirse, le insistió: ahora que vuelves a América, vive como buen cristiano. ¿Has entendido? Vuelto a América, después de un año me escribió una carta, pidiéndome que le preguntara al Padre Pío si podría volver a visitarlo. Pero el Padre Pío respondió tajante que no. Supe por una hija suya que había vuelto a retomar la relación con su amante, que era la causa de la discordia en la familia. Después de varios meses, me escribió diciendo que ya todo había terminado, y había vuelto a Dios definitivamente. Entonces, el Padre Pío me hizo escribirle que ya podía volver. Así pudo recibir la bendición del amado Padre Pío, para sí y su familia. Luciano Livellara. Luciano Livellara se fue a confesar con el Padre Pío y a pedirle por la salud de su madre. Al terminar la confesión, el Padre Pío le dijo: corta inmediatamente esa relación. Entendió que se refería a su novia, de la que estaba enamorado y que, después de un año, le había declarado que ya estaba casada. Un día, una joven terciaria franciscana, que ayudaba a repartir cosas a los pobres, encontró una buena pieza de tela y, como ella también era necesitada, se la guardó. Al confesarse con el Padre Pío, le gritó: tienes las manos sucias. No, padre, me he lavado las manos. ¿Y aquella tela que te has robado? Pero la tela era para los pobres, y yo soy pobre. Sí, pero debiste pedir permiso. Un comerciante de Pisa fue a pedirle la curación de su hija. El Padre Pío le manifestó que él estaba más enfermo que su hija. Él respondió que estaba bien. El Padre Pío añadió: ¿cómo puedes estar bien con tantos pecados? Yo veo al menos 32. A una gran pecadora, postrada a sus pies, le dijo todos sus pecados menos uno. Y ella, después de unos momentos, le confesó el que faltaba. Él le dijo: ese es el que yo esperaba. Ahora sí te puedo dar la absolución. Un día se presentó Federico Brecht, de la familia protestante. Se había hecho católico por pura convivencia social. Para no desagradar a su esposa, se acercaba a los sacramentos, a pesar de no creer en ellos. Fue a confesarse con el Padre Pío,
quien le sugirió hacer bien el examen de conciencia desde su última confesión bien hecha. El padre Pío fue enumerando todos sus pecados y hasta el número de misas no asistidas. El interesado decía: no pudo ser transmisión de pensamiento, porque yo había decidido confesarme desde mi infancia, de toda mi vida, y él me dijo que solo desde mi última confesión bien hecha, desde el día de mi matrimonio. Otro día, un hombre fue a confesarse con el padre Pío, y, al arrodillarse, le gritó: «Vete de aquí, animal, fuera». Aquel hombre humillado y cabizbajo se retiró. Al día siguiente, en el tren, se encontró con alguien que había asistido a la escena, y le contó que ciertamente él estaba en pecado, porque de acuerdo con su esposa, habían abortado 3 veces. Se arrepintió y regresó para ser perdonado. Una mañana se fue a confesar un barbero, y el padre Pío lo mandó fuera, porque no iba a misa los domingos. El barbero se excusaba de que ese día tenía mucho trabajo, pero después de reflexionar bien, pensó que podía levantarse más temprano y podía ir a misa antes de ir a trabajar. En otra ocasión, se le presentó un médico que también fue rechazado, porque dijo que cometía actos impuros y no le podía prometer el corregirse. Después de reflexionar, fue de nuevo y le prometió que los evitaría. El padre Pío le dijo: «Si en 15 días has vuelto a caer, no vuelvas a confesarte conmigo». Cayó, y no volvió por temor a ser rechazado de nuevo. Después de unas semanas, mejor preparado y decidido a no caer, regresó, y fue acogido con una sonrisa y los brazos abiertos. El padre Pío era exigente, y exigía seriedad y decisión de cambiar. El padre Gerardo Di Flumeri relató el hecho siguiente. En 1951 fui a predicar la Cuaresma a cierta parroquia, y el párroco me preguntó si conocía al padre Pío. Yo le respondí que sí, y que era un religioso de santa vida. Él me dijo que un ciego de su parroquia había ido a confesarse a San Giovanni Rotondo, y el padre Pío, antes de arrodillarse, lo mandó fuera diciéndole: «Puerco, fuera de aquí». Él se alejó resentido. Hablé con el ciego, y, preguntándole, me aclaró que vivía con su empleada sin estar casados. Yo le expliqué que eso era pecado, y por eso el padre Pío lo había expulsado del confesionario, a donde había ido a buscarlo solamente la curación física. El ciego meditó en mis palabras, y después de algunos días se acercó para manifestarme que había decidido casarse, y quería que lo confesara, asegurando que, después de casados, iría a San Giovanni Rotondo para agradecer al padre Pío por su amorosa rudeza. Grandes convertidos. En la vida del padre Pío hubo muchísimas conversiones. Algunas se convirtieron solamente al verle celebrar la misa, otros por medio de la confesión o de conversaciones personales. Pero todos quedaban por siempre como sus hijos espirituales, por quienes oraba y a quienes encomendaba diariamente a Dios. Ya hemos anotado anteriormente la conversión de Emanuele Brunato y de Francesco Morcaldi, sus grandes defensores. Otro convertido fue Ferruccio Caponetti, masón, que relató su conversión en una carta escrita a Bolonia el 18 de noviembre de 1931. Dice así: «Subí por el áspero sendero de Gargano y encontré al maestro, padre Pío, que me acogió con alegría, porque vio en mí a un ciego. Con sencillas palabras, pero con una inmensa profundidad de pensamiento, demolió una por una todas las teorías de que tenía lleno el espíritu, sin que yo encontrase nada que oponerle. Puso de nuevo al desnudo mi alma, y, mostrándome las sublimes enseñanzas del Señor, me abrió de nuevo los ojos del espíritu, y conocí la verdadera fe. Ahora siento dentro de mí la verdadera paz del espíritu. Ahora conozco al verdadero Dios, y eso se lo debo al padre Pío». El profesor Félix Cecasi, de Génova, autor de novelas y de obras de teatro y de música, había vivido en el Oriente unos 40 años y consideraba el cristianismo como una derivación del brahmanismo y del budismo. Él dice: «Escribía al padre Pío pidiéndole la paz del espíritu. 2 días más tarde, al atardecer, noté de improviso como un susurro y una voz interior que me dijo: «Vete a la iglesia y reza». Confieso que hacía más de 30 años que no iba a la iglesia por devoción. Obedecí y, durante la oración, he aquí la voz interior que me susurraba: «La fe no se discute.
O la aceptas con los ojos cerrados, admitiendo la insignificancia del hombre para comprender los misterios, o la rechazas. No hay término medio. Escoge. Desde aquel día escogí mi camino, y debo al Padre Pío la vuelta a la religión de mis padres. El 3 de julio de 1934 llegó a visitarlo el abogado Michel Tortora, 1886 a 1962, masón de grado 32, y después de algunas conversaciones se retractó de su pasado y se convirtió, siendo a partir de esa fecha un fiel hijo del Padre Pío, a quien visitaba frecuentemente. Otro convertido fue Giovanni Confetto. Su conversión la contaba el padre Pierino Galeone. Un día se me acercó Giovanni Confetto y me dijo que su esposa tenía un tumor maligno y que le había desahuciado. Ella le había insistido para que la llevara a San Giovanni Rotondo al Padre Pío, del que decían hacía milagros. A mí me pidió que le hablara al Padre Pío y que le aclarara por honestidad que él no creía. Era masón de grado 33, el más alto de la masonería. Vivía en Roma y era un alto funcionario del Ministerio de Economía de Italia. Fuimos los dos y hablamos a solas con el Padre Pío, quien le dijo: ¿Cómo puedo hablarle a Jesús si usted no cree que existe? Primero debe creer en Jesús y después yo le hablaré de su esposa. Él lo entendió. A los 3 meses lo volví a ver en la plazuela del convento y le pregunté por su esposa. Me respondió: está curada. Entonces, ¿te has confesado? Sí, vine a confesarme, y al regresar a mi casa mi esposa estaba curada. Los médicos no podían entenderlo, por eso he vuelto para darle las gracias. Y ahí encontré a su esposa sonriente, que se acercó a nosotros. Otro caso parecido, el abogado Alberto de Fante, también del grado 33 de la masonería, convertido por el Padre Pío, y que ha escrito varios libros sobre él. También tenía a su esposa muy grave, sin esperanza de curación. Dice: mi esposa me pidió que fuera a San Giovanni Rotondo a ver al Padre Pío para pedirle la curación. Ella sabía muy bien que yo era masón y anticlerical furibundo. Yo decía: si la ciencia no puede hacer nada, mucho menos un pobre fraile. Pero viéndola llorar, por darle gusto, acepté ir, diciéndole que era como echar a suertes en la lotería. Me puse en la fila de las confesiones, y al llegar mi turno me dijo: joven, no me hagas perder el tiempo. Has venido a jugar a la lotería. Si quieres confesarte, arrodíllate, o déjame confesar a esta gente que está esperando. Me arrodillé sin mucha convicción, y el padre cambió su voz, y con dulzura me fue descubriendo todos mis pecados, que eran muchos. Yo escuchaba con la cabeza inclinada y solo respondía sí. Al final me preguntó: ¿tienes algún otro pecado? Le dije que no. Él añadió: ¿no te avergüenzas? ¿Y aquella joven que hace poco tiempo has dejado ir a América y ha tenido un hijo tuyo? Es tu sangre, y has abandonado a la madre y al hijo. Era verdad. Yo me puse a llorar arrepentido. El padre me echó la mano a la espalda y me dijo: hijo mío, me has costado lo mejor de mi sangre. Y lloró conmigo. Una paz inmensa me invadió. Él me pidió: hijo mío, ayúdame a ayudar a otros, y salúdame a tu esposa. Al regresar a casa, mi esposa estaba curada.